Una mano gigantesca, más grande que cualquier mano humana, cubierta completamente de pelo negro y áspero. Antes de empezar, quiero que hagas algo. Apaga la luz de al lado, ponte los audífonos. Y si estás solo en casa esta noche, tal vez sea mejor que sigas viendo mañana, con el sol afuera, porque hoy no vamos a hablar de teorías ni de leyendas urbanas contadas de oídas. Hoy vas a escuchar 15 historias reales sobre uno de los seres más temidos del folclore hispanoamericano, la mano peluda. Algunos la describen como una mano gigante, cubierta de vello oscuro, que aparece de la nada para arrastrar a quien se atreve a desafiarla. Otros aseguran que no es solo una mano, que detrás de ella hay algo más, algo que solo se muestra así, parcialmente, porque lo que hay completo no podríamos soportarlo ver. Estos testimonios fueron recopilados a lo largo de varios años, de personas de distintos países, distintas edades, distintas historias de vida. No se conocen entre sí. Nunca hablaron unas con otras. Y sin embargo, cuando describen lo que sintieron en el momento exacto en que la mano apareció, dicen casi exactamente lo mismo. Quédate hasta el final. El último relato es, sin duda, el más perturbador de todos. Te lo contamos desde Paranoia Nocturna. Antes de entrar en los relatos, un poco de contexto para quien no conozca la leyenda. La mano peluda es una entidad del folclore popular de varios países de Latinoamérica y España, con variantes especialmente fuertes en México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. Se dice que habita casas antiguas, caminos rurales, minas abandonadas y edificios con historia oscura detrás. La leyenda más común cuenta que, si alguien se burla de ella, la reta en voz alta o simplemente tiene la mala suerte de cruzarse en su camino, una mano enorme, cubierta de pelo grueso y oscuro, con uñas largas y amarillentas, emerge de la oscuridad, de debajo de una cama, de un armario, de un hueco en la pared y sujeta a la víctima. Quienes dicen haber sobrevivido a un encuentro con ella coinciden en varios detalles. Un frío repentino que no tiene explicación, un olor a tierra húmeda o a animal, un silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración justo antes de que aparezca. Con esto claro, vamos a los relatos. Cada uno está narrado en primera persona, tal como fue contado por su protagonista. Nuestro primer relato viene de una mujer que hoy tiene 43 años, pero que vivió esta experiencia cuando era niña en la casa de su abuela. Esto es lo que ella cuenta. Yo tenía como 8 años. Todos los veranos nos mandaban a mi hermano y a mí a la casa de mi abuela, en un rancho chiquito donde no había ni luz eléctrica de esas buenas, nomás una que otra lámpara y velas. La casa era de adobe, muy vieja, había sido de mi bisabuelo. Mi abuela siempre nos decía que no anduviéramos jugando cerca del cuarto del fondo, el que estaba casi vacío, porque ahí vivía algo. Nosotros como niños no le hacíamos caso. Un día, jugando a las escondidas, mi hermano se metió a ese cuarto a esconderse. Yo lo fui a buscar y cuando abrí la puerta, lo vi parado en medio del cuarto, blanco, blanco como un papel, mirando hacia una esquina. Le pregunté qué tenía y no me contestó. Yo miré hacia donde él miraba y no vi nada, solo la pared y un ropero viejo de madera que ya no se usaba. Pero sentí un frío que me subió por la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el calor que hacía afuera, porque era pleno julio. Agarré a mi hermano de la mano y lo saqué de ahí casi arrastrando, porque él no reaccionaba. Ya afuera se puso a llorar y me dijo que había visto una mano saliendo de abajo del ropero. Una mano gigante, dijo, llena de pelos negros, con las uñas larguísimas, amarillas, como de animal. Dijo que la mano no lo tocó, pero que se estiró hacia él, como queriendo alcanzarlo, y que en ese momento sintió que no podía moverse, como si el cuerpo se le hubiera dormido de golpe. Cuando le contamos a mi abuela, no se sorprendió para nada. Solo suspiró y nos dijo,
Ya les había dicho que no entraran ahí. Nos explicó que ese cuarto había sido de un tío de mi bisabuelo, que según la familia, practicaba cosas que no debía. Brujería, decían las malas lenguas, y que cuando murió, nadie quiso volver a dormir en ese cuarto, porque en las noches se escuchaban arrastrar cosas. Después de eso, mi abuela mandó tapiar la puerta de ese cuarto con tablones. Yo no volví a jugar cerca de ahí nunca más. Y mi hermano, hasta el día de hoy, no puede dormir si hay un mueble alto cerca de la cama sin revisar primero qué hay debajo. Lo que más me quedó grabado no fue lo que él me contó, sino cómo se puso. Se orinó del susto, algo que jamás le había pasado, ni antes ni después. Un niño de 10 años no se orina así nomás porque sí. Algo vio. Estoy segura. El siguiente testimonio pertenece a un hombre que hoy es abuelo y que vivió su experiencia durante el servicio militar obligatorio en un cuartel del interior de Argentina. Yo hice la colimba en un regimiento viejo, de esos que ya venían de la época de mi abuelo. El edificio principal donde dormíamos había sido construido a principios del siglo pasado, y entre los soldados siempre corrían historias de que ahí había pasado algo feo, aunque nadie sabía bien qué. Una noche me tocó guardia sobre las 3 de la madrugada. Tenía que caminar por un pasillo largo que conectaba el dormitorio con la cocina para hacer una ronda. Ese pasillo tenía una luz que titilaba, nunca la arreglaban del todo. Yo caminaba tranquilo, medio dormido en realidad, cuando de repente sentí que el pasillo se había puesto helado. No frío de invierno, que ya de por sí hacía frío esa noche, sino otra cosa. Un frío que te entraba por adentro, como si te metieran hielo en el pecho. Ahí fue cuando escuché un arrastre, como de algo pesado deslizándose por el piso de baldosas. Me quedé parado. No sé por qué no seguí caminando, pero algo me dijo que no avanzara. Miré hacia el final del pasillo, donde estaba más oscuro, porque justo ahí la luz no llegaba bien, y vi salir de abajo de una puerta que daba a un depósito viejo que estaba siempre cerrado con candado, una mano, enorme, cubierta de pelo oscuro y grueso, como de un animal grande, con dedos que se movían despacio, como tanteando el piso, buscando algo. Yo era un pibe de 19 años con un rifle sin municiones reales en las manos, y les juro que en ese momento el arma no me sirvió de nada. No podía gritar. Sentía la garganta cerrada, como si algo me estuviera apretando desde adentro. La mano avanzó un poco más. Se estiró en mi dirección y en ese instante logré reaccionar y salí corriendo hacia el dormitorio. Llegué agitado, sin poder hablar bien, y desperté a 2 compañeros. Uno de ellos, un cabo más antiguo, no se sorprendió. Me dijo que a él también le había pasado casi en el mismo lugar un año antes, y que por eso ese depósito quedaba siempre cerrado y nadie quería tener guardia sola en ese pasillo después de las 2 de la mañana. Al otro día pedí que me cambiaran el turno de guardia y no volví a pasar solo por ese pasillo en toda la colimba. Años después me enteré, por un suboficial más viejo, que en ese mismo edificio, décadas atrás, había habido una muerte extraña de un soldado, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras en los registros. No sé si tiene que ver, pero yo sé lo que vi esa noche, y no fue producto del cansancio ni de la imaginación de un pibe asustado. El tercer relato de la noche viene de un ex minero chileno que trabajó durante más de 20 años en distintos yacimientos del norte del país. Uno que ha trabajado tantos años bajo tierra aprende a respetar ciertas cosas que los que nunca bajaron a una mina no van a entender nunca. Los mineros viejos, los que ya se murieron, siempre hablaban del que cuida el cerro, una entidad que hay que tenerle respeto, dejarle cigarros, coca, alcohol, para que no se enoje. Pero de la mano peluda empezaron a hablar después de un accidente que hubo en el sector 7 de la mina donde yo trabajaba, allá por los 90. Yo no estaba trabajando esa noche, pero mi compañero de turno, el Pedro, sí. Me contó que estaban perforando en una galería nueva, bien al fondo cuando la máquina se trabó. Se metió a revisar solo, porque el resto del equipo estaba más atrás, y en eso sintió que el aire se puso pesado,
como cuando va a haber un derrumbe, esa sensación en el pecho que uno aprende a reconocer. Apuntó la linterna hacia una grieta de la roca, y ahí, saliendo de la piedra misma, como si la roca fuera de goma, vio una mano, negra, peluda, con las uñas gruesas y quebradas como de algo que llevaba mucho tiempo cavando. La mano se estiró hacia él y alcanzó a rozarle el brazo del overol. Dice que sintió el roce como si fuera una garra fría, a pesar de que estaban a varios cientos de metros bajo tierra, donde la temperatura es alta, no fría. Salió corriendo gritando, y cuando el resto del turno llegó a ver qué pasaba, lo encontraron con 3 rasguños en el antebrazo, paralelos, como de garras. Al día siguiente cerraron esa galería definitivamente. Dijeron que era por temas de seguridad estructural, pero entre los mineros se supo enseguida que había sido por otra cosa. Yo mismo, meses después, tuve que pasar por ese sector porque no había otra ruta para llegar a hacer un trabajo de mantención en un ducto de ventilación. Y les juro que sentí una opresión en el pecho tan fuerte que tuve que parar a respirar, como si algo me estuviera mirando desde la oscuridad de esa galería clausurada. No vi nada, pero no necesité verlo. Con lo que sentí fue suficiente para no volver a acercarme nunca más a esa parte de la mina, aunque me costara el trabajo. Después de eso, en la mina empezaron a dejar ofrendas específicamente en la entrada de esa galería, algo que antes no se hacía, y aunque la empresa nunca lo reconoció oficialmente, todos los que trabajamos ahí sabíamos exactamente qué había pasado y por qué esa parte del cerro se quedó cerrada para siempre. El cuarto testimonio nos lo comparte una enfermera colombiana que trabajó durante años en el turno nocturno de un hospital con más de 70 años de historia. Yo llevaba casi 10 años trabajando en el turno de la noche cuando me pasó esto, así que ya había visto de todo. Pacientes que fallecían, familias desesperadas, hasta cosas raras que uno prefiere no contar por miedo a que digan que uno está loca. Pero esto que les voy a contar lo tengo clarísimo como si hubiera sido ayer, aunque ya pasaron más de 8 años. En el sótano del hospital había un área que ya no se usaba donde antes estaba la morgue vieja, antes de que construyeran una nueva más moderna en otra ala. A esa zona uno bajaba muy poco, solo cuando había que buscar algún archivo antiguo o algún equipo guardado. Esa noche me tocó bajar porque necesitábamos una silla de ruedas extra y me dijeron que en el sótano viejo había varias guardadas. Bajé sola, con una linterna, porque la luz de esa zona fallaba constantemente. Nunca la terminaban de arreglar bien. Caminé por el pasillo, pasando frente a lo que había sido la puerta de la morgue antigua, y en ese momento sentí que el ambiente cambiaba completamente. El aire se puso denso, y empecé a escuchar mi propia respiración de una manera que nunca había notado, como si todo lo demás se hubiera quedado en absoluto silencio, ni el zumbido de las tuberías, nada. Alumbré con la linterna hacia el fondo del pasillo, y justo saliendo por debajo de esa puerta cerrada vi una mano, enorme, cubierta de pelo negro y grueso, con las uñas amarillentas y largas, arañando el piso de baldosa como buscando apoyo para salir completa. Los dedos se movían de una manera que no era natural, muy despacio, casi como si estuviera probando el terreno. No sé de dónde saqué fuerzas, pero solté la linterna y corrí hacia las escaleras. Subí los 2 pisos casi sin respirar y llegué al puesto de enfermería completamente pálida, según me dijeron mis compañeras. Ellas pensaron que había pasado algo con un paciente, pero cuando les conté lo que había visto, una de las auxiliares más antiguas que llevaba 30 años en el hospital no se sorprendió en absoluto. Me contó que esa vieja morgue tenía fama entre el personal antiguo, que ahí habían pasado cosas nunca explicadas, cuerpos que aparecían movidos de posición, sonidos de arrastre en la noche, y que hacía muchos años un celador había renunciado de un día para otro después de bajar solo a esa zona en la madrugada sin dar ninguna explicación, solo diciendo que nunca más volvería a poner un pie ahí. Después de esa noche, pedí que me cambiaran de turno por un tiempo, y aunque volví eventualmente al turno nocturno porque necesitaba el trabajo, jamás, en los años que me quedaron ahí, volví a bajar sola a ese sótano. Siempre buscaba una excusa o pedía que alguien me acompañara. Preferían pensar que era supersticiosa antes que contarles con detalle lo que había visto esa noche. Nuestro quinto relato lo comparte un hombre que se ha dedicado toda su vida adulta al transporte de carga pesada por carretera y que asegura haber tenido un encuentro que cambió por completo su forma de manejar de noche. Yo llevo más de 25 años manejando gandola. He recorrido carreteras de todo el país a todas horas, de día, de noche, con lluvia, con neblina, de todo.
Uno en este trabajo se acostumbra a estar solo muchas horas y aprende a no asustarse fácil. Pero lo que me pasó en la carretera que va hacia los llanos, cerca de un pueblo pequeño, no se me ha olvidado ni se me va a olvidar nunca. Era ya pasada la medianoche, yo iba solo, cargado, en un tramo de carretera bastante solitario, rodeado de monte a ambos lados. De repente el motor empezó a fallar, algo que nunca me había pasado con ese camión, que yo cuidaba como si fuera mi propio hijo. Tuve que orillarme porque perdí potencia por completo. Me bajé a revisar con la linterna, pensando que sería algo del sistema eléctrico, y en eso empecé a sentir un frío raro, como si de repente hubiera bajado 20 grados la temperatura, cosa imposible en esa zona, que de noche es cálida siempre. Se me puso la piel de gallina en los brazos. Miré hacia el monte al lado del camión, y ahí fue cuando la vi. Una mano gigantesca, más grande que cualquier mano humana, cubierta completamente de pelo negro y áspero, saliendo de entre la maleza, como si la tierra misma la hubiera parido. Los dedos, larguísimos, terminaban en uñas gruesas y curvas, amarillentas, como garras de un animal viejo. Se estiró hacia mí, despacio, como si supiera que yo no podía moverme. Y no podía. Se lo juro que mis piernas no respondían, como si estuvieran clavadas al piso. Solo pude reaccionar cuando la mano estaba a menos de 1 metro de mí. Empecé a rezar, en voz alta. Lo primero que se me vino a la mente fue el Padre Nuestro. Y no sé si fue coincidencia o no, pero en el momento en que empecé a rezar, la mano se detuvo, como dudando, y después se retrajo lentamente hacia el monte, hasta desaparecer. Me subí al camión temblando, cerré el seguro, y en ese momento, sin que yo tocara nada, el motor volvió a encender solo. No lo entiendo hasta el día de hoy. Arranqué y no paré hasta llegar al próximo pueblo, donde me quedé varias horas tomando café en una fonda que atendían toda la noche, sin poder dejar de temblar. Le pregunté al dueño de la fonda si sabía algo raro de esa zona de la carretera, y él, sin sorprenderse mucho, me dijo que ahí, hace muchos años, habían encontrado los restos de una persona que nunca se supo bien qué le había pasado, y que desde entonces varios transportistas contaban historias parecidas a la mía. Desde esa noche, yo nunca más paro en ese tramo de carretera, así se me esté quemando el motor. Prefiero seguir hasta el próximo pueblo como sea. No todos los relatos de la mano peluda ocurren en lugares antiguos. El siguiente testimonio desde Madrid nos recuerda que a veces ni siquiera un edificio recién construido está libre de lo que pueda venir de la tierra sobre la que se levanta. Nosotros nos mudamos a un piso nuevo, de esos de construcción reciente, en un edificio que se había terminado apenas 2 años antes. Todo parecía perfecto, instalaciones nuevas, todo moderno, sin ninguna razón para pensar que algo pudiera andar mal. Nunca me había considerado una persona creyente en este tipo de cosas, para ser sincera, hasta lo que pasó con mi hijo pequeño. Él tenía 5 años en ese momento. A las pocas semanas de mudarnos empezó a decir que en su cuarto había un señor peludo que salía por las noches de debajo de su cama. Nosotros como padres pensamos que era una etapa normal, miedo a la oscuridad, algo típico de esa edad. Le pusimos una luz de noche, revisábamos debajo de la cama antes de dormir para tranquilizarlo, todo lo habitual. Pero una noche, mientras yo estaba en el pasillo, escuché a mi hijo gritar de una manera que no había escuchado antes. Un grito distinto, de terror real, no de una simple pesadilla. Entré corriendo a su cuarto y lo encontré parado sobre la cama, señalando hacia el suelo, completamente histérico. Miré hacia donde señalaba y aunque solo fue un instante, alcancé a ver algo deslizarse rápidamente por debajo de la cama hacia la pared. Una forma oscura, peluda, del tamaño de un brazo humano adulto, con dedos gruesos terminados en algo que parecían garras.
se movió tan rápido que casi pude convencerme a mí misma de que había sido una sombra, un efecto de la luz, casi. Levanté a mi hijo en brazos y salimos del cuarto. Esa noche durmió con nosotros y las siguientes también. Empezamos a investigar sobre el terreno donde estaba construido el edificio y descubrimos que antes de la construcción, en ese lugar había habido una casa muy antigua, de finales del siglo XIX, que fue demolida para levantar el edificio nuevo. Nadie del vecindario sabía contarnos mucho más, solo que la casa vieja tenía mala fama entre los vecinos más ancianos de la zona, algo relacionado con una familia que había vivido ahí hacía muchísimos años y que había tenido un final trágico y oscuro. No sé si construir sobre terrenos con ese tipo de historia deja algo pegado, como dicen algunos, pero después de esa noche decidimos cambiarnos de piso en cuanto terminó el contrato de alquiler. Mi hijo, que ya tiene 12 años, todavía recuerda ese cuarto y hasta el día de hoy, cuando duerme en una casa que no es la nuestra, revisa debajo de la cama antes de acostarse sin que nadie tenga que decírselo. El séptimo relato nos llega desde Lima, contado por un hombre que hoy es ingeniero, pero que durante su época universitaria vivió en una residencia estudiantil con una historia particular. La residencia donde viví mis primeros 2 años después de universidad funcionaba en un edificio que originalmente había sido un antiguo hospicio, de esos que existían hace muchísimas décadas. Los que llevaban más tiempo viviendo ahí siempre hacían bromas sobre el cuarto 13, una habitación que técnicamente existía en el papel, en el plano del edificio, pero que estaba permanentemente cerrada con llave y nadie la usaba, ni siquiera como bodega. Yo, como buen estudiante curioso y un poco imprudente, un día decidí, junto con 2 compañeros de cuarto, averiguar qué había detrás de esa puerta. Conseguimos que uno de los encargados de mantenimiento, medio en broma, nos abriera la puerta solo por 1 minuto para que vean que no hay nada, según nos dijo. Adentro no había casi nada, solo un catre viejo de metal oxidado y algunas cajas cubiertas de polvo. Pero apenas entramos, todos sentimos lo mismo. Un frío que no correspondía para nada con el clima de Lima y un silencio tan pesado que se podía sentir físicamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Uno de mis compañeros, para hacerse el gracioso, gritó algo así como «¡Sal, si te atreves!», burlándose de las historias que contaban los estudiantes más antiguos. Casi de inmediato, debajo del catre viejo, vimos moverse algo. Al principio pensamos que sería una rata, pero lo que salió arrastrándose no era eso. Era una mano, del tamaño de un plato grande, cubierta de pelo oscuro y grueso, con dedos que se estiraban y encogían como probando el espacio a su alrededor. Los 3 salimos corriendo, empujándonos entre nosotros para llegar primero a la puerta. El encargado de mantenimiento, que se había quedado afuera esperando, cerró la puerta con llave de inmediato en cuanto salimos, y noté que su cara estaba pálida, como si él también hubiera sentido algo, aunque no había entrado. Después de eso nos contó, ya más tranquilo, que ese cuarto había sido usado durante la época del hospicio para aislar a pacientes considerados peligrosos o poseídos, según la terminología de la época, y que varios trabajadores antiguos del lugar habían reportado sonidos y apariciones similares a lo que nosotros describimos. Mi compañero, el que gritó el reto, no volvió a burlarse de ninguna leyenda nunca más. De hecho, se cambió de residencia esa misma semana, algo que en ese momento nos pareció exagerado, pero que hoy, con los años, entiendo perfectamente. El octavo relato de la noche nos llega desde la Sierra Central de Ecuador. Lo envía un hombre que asegura que,
Durante su adolescencia, vivió junto a 4 amigos una experiencia que ninguno de ellos ha podido olvidar. Esto fue lo que ocurrió. Cuando éramos adolescentes, nos gustaba explorar lugares abandonados. Era como nuestro pasatiempo de fin de semana. Cerca de nuestro pueblo había una hacienda vieja que había pertenecido a una familia adinerada hacía muchísimos años y que estaba abandonada desde hacía más de 3 décadas. Todo el mundo en el pueblo contaba historias sobre esa hacienda, pero nosotros, como buenos adolescentes que se creían valientes, no les hacíamos caso. Fuimos un sábado por la tarde. Éramos 5 amigos. La casa principal todavía conservaba parte de sus muebles antiguos, cubiertos de telarañas y polvo, y recuerdo que apenas entramos, sentimos algo raro en el ambiente, una sensación de estar siendo observados que no podíamos explicar con palabras en ese momento. Nos separamos para explorar distintos cuartos, cosa que ahora, en retrospectiva, fue una pésima idea. Yo entré a lo que parecía haber sido un dormitorio principal, con una cama enorme de madera tallada, todavía con parte del colchón podrido encima. Mientras miraba alrededor con mi linterna, escuché un ruido raro que venía de debajo de la cama, como un arrastre lento. Me agaché con la curiosidad tonta de la adolescencia para ver qué era, y ahí la vi. Una mano gigantesca cubierta de pelo negro y grueso, con uñas amarillentas larguísimas, que se estiraba lentamente hacia el borde de la cama, como si hubiera estado esperando durante años a que alguien se asomara justo así. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo, chocándome contra los marcos de las puertas, en mi carrera hacia la salida. Mis amigos, alertados por mis gritos, también salieron corriendo de los cuartos donde estaban, y cuando nos encontramos afuera, agitados, descubrimos que 2 de ellos también habían visto algo parecido. Uno había visto una sombra peluda cruzando un pasillo y otro juró haber sentido una mano tocándole el tobillo mientras revisaba un armario, aunque no llegó a ver nada con claridad. Corrimos todo el camino de regreso al pueblo sin parar. Cuando les contamos a nuestros padres lo que había pasado, en lugar de reírse de nosotros como esperábamos, se pusieron serios. Nos contaron que, según la historia del pueblo, el dueño original de esa hacienda había maltratado gravemente a varios trabajadores y que se decía que uno de ellos había muerto en circunstancias sospechosas dentro de la propiedad, sin que nunca se investigara realmente qué había pasado. Ninguno de los 5 volvimos a poner un pie en esa hacienda. Y hasta hoy, siendo ya adultos, cuando nos juntamos y se toca el tema, todos coincidimos en un detalle: el silencio. Antes de ver la mano, en cada uno de los casos hubo un segundo de silencio absoluto, como si la casa entera hubiera contenido la respiración junto con nosotros. El 9º relato de esta noche viene de un cocinero que trabajó durante varios años en un restaurante ubicado en el centro histórico de una gran ciudad, en un edificio con siglos de historia. El restaurante donde yo trabajaba estaba instalado en un edificio colonial, de esos que tienen certificado de patrimonio histórico. El sótano se usaba como bodega de bebidas e insumos y todos los que trabajábamos ahí sabíamos que había que bajar siempre acompañados después de cierta hora, aunque nadie decía exactamente por qué. Era más como una regla no escrita que todos respetábamos. Una noche, ya cerrando el restaurante, me tocó bajar solo porque necesitábamos revisar el inventario antes de cerrar. Bajé las escaleras de piedra, viejas y desgastadas, y en cuanto llegué abajo, sentí que el ambiente cambiaba por completo. Un frío húmedo, distinto al frío normal de un sótano, y un olor extraño como a tierra mojada, aunque llevábamos semanas sin lluvia. Empecé a revisar las cajas con mi lista en mano, tratando de no prestarle atención a esa sensación incómoda que tenía en el pecho, cuando escuché un arrastre detrás de unos estantes altos llenos de botellas. Pensé que sería alguna rata, aunque nunca habíamos tenido problemas de plagas ahí. Me acerqué con cuidado, y al asomarme entre los estantes, vi salir de una grieta en la pared de piedra antigua una mano enorme,
cubierta de pelo negro con dedos gruesos que se movían despacio, tanteando el aire como si estuviera buscando algo con lo que no contaba encontrarse todavía tan cerca. No esperé a ver más. Subí las escaleras de 2 en 2 y cuando llegué arriba, mis compañeros me vieron tan pálido que pensaron que me había pasado algo grave, como una caída o un corte. Cuando les conté lo que había visto, el chef ejecutivo, que llevaba más de 15 años trabajando en ese mismo restaurante, no se sorprendió en lo absoluto. Me contó que ese edificio, durante la época colonial, había funcionado brevemente como un lugar de castigo para esclavos y sirvientes que intentaban escapar, y que se decían muchas cosas oscuras sobre lo que había ocurrido en esos sótanos siglos atrás. Desde entonces, nunca más bajé solo, sin importar la hora ni la prisa que tuviéramos, y noté que ninguno de mis compañeros más antiguos lo hacía tampoco, aunque nadie hablaba del tema abiertamente con el personal nuevo, probablemente para no espantarlos antes de tiempo. El 10º relato lo comparte una mujer que, durante un campamento familiar en el sur de Chile, vivió una experiencia que hasta hoy le impide acampar cerca de zonas boscosas. Fuimos de campamento con mi familia a un lugar en medio del bosque, un sitio hermoso, rodeado de árboles muy altos y silencio. Ese silencio típico del sur que a veces se siente casi mágico. Llevábamos 2 noches ahí sin ningún problema, disfrutando del lugar, cuando ocurrió lo que les voy a contar. La tercera noche, ya tarde, salí de la carpa para ir al baño, que estaba a unos metros, cerca del límite del bosque más cerrado. Llevaba mi linterna, caminando con cuidado por el sendero que ya conocíamos de los días anteriores. De repente, sin ninguna razón aparente, la temperatura bajó de una manera muy brusca, algo que no correspondía en absoluto con la noche templada que estábamos teniendo. Me detuve, sintiendo que algo no andaba bien, y en ese momento noté que todos los sonidos del bosque, los grillos, algún pájaro nocturno, el viento en las hojas, se habían apagado por completo, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero de golpe. Alumbré con mi linterna hacia los árboles más cercanos, y entre 2 troncos gruesos, a la altura del suelo, vi asomarse una mano. Era enorme, mucho más grande que cualquier mano humana, cubierta de un pelo oscuro y áspero que parecía casi fundirse con la corteza de los árboles, con dedos larguísimos terminados en uñas gruesas, curvas, de un color amarillento sucio. No se movió de inmediato, se quedó ahí como esperando, y yo tampoco pude moverme, paralizada completamente, sintiendo que si daba un paso más hacia el baño, algo terrible iba a pasar. Después de lo que sentí, como una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos, la mano empezó a moverse lentamente en mi dirección, arrastrándose por el suelo cubierto de hojas. Grité el nombre de mi esposo con todas mis fuerzas y salí corriendo de vuelta hacia la carpa, sin voltear a mirar atrás en ningún momento. Cuando llegamos con linternas más grandes a revisar la zona, ya no había nada, ni rastro de nada extraño, salvo que noté que las hojas del suelo, justo donde yo había visto la mano, estaban revueltas de una manera que no correspondía con el viento ni con ningún animal conocido de la zona. Al día siguiente, un guardaparques que pasó cerca de nuestro campamento nos comentó, cuando le contamos lo sucedido tratando de sonar lo más normal posible, que esa zona específica del bosque tenía cierta fama entre la gente local, y que él mismo evitaba acampar ahí por historias que había escuchado de otros guardaparques más antiguos, aunque nunca quiso entrar en detalles. Desde esa noche, jamás volvimos a acampar en esa zona del sur, y cada vez que armamos una carpa en cualquier otro lugar, reviso los alrededores del sitio con mucho más cuidado antes de que caiga la noche. El 11º relato viene de un hombre que, al mudarse a la casa familiar de su esposa tras casarse, comenzó a experimentar algo que jamás imaginó. Cuando me casé, mi esposa y yo nos fuimos a vivir temporalmente a la casa de su familia, una casa antigua en un pueblo de Antioquia, mientras terminábamos de construir la nuestra. La casa llevaba generaciones en la familia, había pasado de bisabuelos a abuelos y de ahí a los padres de mi esposa. Desde el principio noté que había una habitación en la parte de atrás de la casa que siempre estaba cerrada y que nadie de la familia mencionaba.
Cuando pregunté, mi suegra simplemente cambió de tema, algo que en ese momento me pareció extraño, pero no le di mayor importancia, pensando que sería algún tema familiar delicado sin relación con nada sobrenatural. Como a los 2 meses de estar viviendo ahí, una noche no podía dormir y decidí salir a la cocina por agua. El pasillo que llevaba a la cocina pasaba justo frente a esa habitación cerrada. Al acercarme, sentí un frío que me heló hasta los huesos, un frío que contrastaba completamente con el calor típico de esa región. Me detuve, sin saber muy bien por qué, y en ese silencio total que se había apoderado de la casa, ni siquiera se escuchaban los grillos de afuera, que normalmente sonaban toda la noche. Noté que por debajo de la puerta cerrada salía algo. Era una mano. La vi claramente gracias a la luz de la luna que entraba por una ventana cercana, enorme, cubierta de pelo negro grueso, con dedos que se estiraban lentamente por el piso de baldosa, como buscando algo o a alguien. Me quedé paralizado contra la pared del pasillo, sin poder ni gritar, viendo cómo los dedos se movían cada vez más cerca de mis pies descalzos. Cuando finalmente logré reaccionar, retrocedí muy despacio, sin hacer ruido, hasta perder de vista la puerta y solo entonces corrí hacia nuestro cuarto. Mi esposa, al verme tan alterado, no se sorprendió tanto como yo esperaba. Me confesó que esa habitación había sido de un tío abuelo que, según contaban en la familia, había practicado brujería y había tenido un final trágico y misterioso, y que desde su muerte, varios miembros de la familia habían tenido experiencias similares a la mía, motivo por el cual mantenían la puerta siempre cerrada y evitaban hablar del tema, especialmente con personas ajenas a la familia. Terminamos de construir nuestra casa mucho más rápido de lo planeado, y aunque seguimos visitando a mi suegra regularmente, jamás, en ninguna visita, me he vuelto a acercar a ese pasillo después de que anochece. El 12º testimonio viene de un antiguo farero gallego que pasó gran parte de su vida a cargo del mantenimiento de un faro aislado en la costa. Trabajé más de 20 años como farero, en un faro bastante aislado de la costa gallega, construido a finales del siglo XIX, sobre unas rocas donde, según contaban los pescadores más viejos, habían naufragado varios barcos a lo largo de los siglos, con muchas pérdidas humanas. La torre del faro tenía una escalera de caracol muy estrecha, que bajaba hasta una zona de almacenamiento subterránea, donde se guardaba el combustible antiguo y algunas herramientas viejas que ya nadie usaba. Yo bajaba ahí muy pocas veces, solo cuando era estrictamente necesario, porque desde el principio de trabajar ahí sentí una incomodidad muy particular en ese espacio, algo que nunca sentí en ninguna otra parte del faro. Una noche de tormenta muy fuerte, tuve que bajar a revisar unas piezas de repuesto que necesitaba con urgencia para reparar un mecanismo que se había averiado. Bajé con mi linterna, escuchando el viento aullar afuera contra las rocas y las paredes gruesas de piedra del faro. Al llegar abajo, sentí, a pesar del frío ya intenso de la tormenta, un frío distinto, más profundo, que me caló hasta dentro de los huesos de una manera que no tenía relación con el clima exterior. En ese momento, entre las cajas viejas apiladas al fondo del almacén, vi moverse algo. Alumbré con la linterna y ahí estaba, una mano descomunal, cubierta de pelo negro empapado, como si hubiera salido directamente del mar, con dedos larguísimos que terminaban en uñas curvas y gruesas, casi como garras de un animal marino. La mano se arrastraba lentamente por encima de las cajas, dejando un rastro húmedo y oscuro tras de sí. Solté todo lo que llevaba y subí la escalera de caracol tan rápido como pude, con el corazón latiéndome con una fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Cerré la puerta que comunicaba con el almacén con llave, algo que nunca antes había hecho, y esa noche no volví a bajar por nada del mundo, aunque el mecanismo averiado me diera problemas hasta el amanecer. Al día siguiente, un pescador viejo del pueblo cercano, al que le conté lo sucedido con mucha cautela, me contó que existía una vieja historia sobre ese faro, que estaba construido sobre una zona donde mucho antes de que se levantara la torre, habían aparecido cuerpos de náufragos arrastrados por la marea, y que algunos de esos cuerpos nunca fueron identificados ni reclamados por nadie. Desde esa noche, cada vez que tenía que bajar a ese almacén, siempre llevaba conmigo a otro compañero, y jamás,
En los años que me quedaron trabajando en ese faro, volví a bajar solo. El 13º relato lo comparte un hombre que trabajó durante años en el turno de limpieza nocturna de un edificio corporativo en la capital mexicana. Yo trabajaba limpiando oficinas de noche, después de que todos los empleados se iban, en un edificio de varios pisos en el centro de la ciudad. El edificio no era tan antiguo como para pensar que tuviera alguna historia oscura, pero resulta que estaba construido sobre el terreno donde, hace muchísimos años, había existido un edificio anterior que se incendió con varias personas atrapadas adentro, una tragedia que la gente mayor del rumbo todavía recordaba. Una noche, limpiando solo el piso 11, porque mis compañeros ya habían terminado su parte y se habían ido a otro piso, empecé a sentir algo raro en el ambiente de una de las oficinas del fondo, una que casi siempre estaba vacía porque pertenecía a un área que habían reestructurado hacía poco. El aire se sintió pesado de repente y las luces, que normalmente funcionaban bien, empezaron a titilar sin razón aparente. Me acerqué con mi carrito de limpieza, un poco nervioso, pero pensando que sería algún problema eléctrico normal, cuando vi, debajo de un escritorio, al fondo de la oficina, algo que se movía. Al principio pensé que sería una sombra de las luces titilando, pero cuando me acerqué más, con mi linterna del celular, vi claramente una mano, grande, cubierta de pelo oscuro, con dedos gruesos que se aferraban a la pata metálica del escritorio, como si estuviera usándola para impulsarse hacia afuera. No esperé a ver más. Dejé el carrito ahí mismo y bajé corriendo por las escaleras hasta la planta baja, donde estaba el guardia de seguridad. Cuando le conté lo que había visto, agitado y sin poder controlar bien mi respiración, el guardia, un señor mayor que llevaba más tiempo trabajando ahí que yo, me confesó que no era la primera vez que escuchaba una historia parecida sobre ese piso en particular, específicamente sobre esa oficina del fondo. Me contó que, según los registros antiguos que él había investigado por curiosidad propia, esa esquina exacta del edificio correspondía casi exactamente al lugar donde se había encontrado el mayor número de víctimas del incendio del edificio anterior, décadas atrás. Desde esa noche pedí que me cambiaran de piso para limpiar, y aunque mis compañeros se burlaron un poco al principio, ninguno insistió en que volviera a subir solo al piso 11 después de cierta hora. Este penúltimo relato es especial. Es el testimonio del hermano mencionado en nuestra primera historia de la noche. El niño que aquella vez se quedó paralizado frente al ropero. Hoy, ya adulto, aceptó contar por primera vez lo que él recuerda de aquella tarde, con detalles que nunca antes había compartido, ni siquiera con su propia hermana. Mi hermana ya les contó la parte de afuera, lo que ella vio cuando me encontró, pero lo que pasó adentro de ese cuarto, antes de que ella abriera la puerta, nunca se lo conté completo a nadie, ni a ella. Han pasado más de 30 años y todavía me cuesta hablar de esto. Cuando entré a ese cuarto a esconderme, lo primero que noté fue que, a pesar de que afuera hacía un calor tremendo, adentro se sentía un frío que no tenía ninguna lógica. Me metí detrás del ropero viejo, pensando que sería un buen escondite, y en cuanto me agaché ahí, escuché una respiración, no la mía, otra, más profunda, más lenta, como de algo mucho más grande que yo. Me quedé quieto, pensando que sería mi imaginación, hasta que sentí que algo me rozaba el tobillo. Bajé la vista despacio, con un miedo que no había sentido nunca antes en mi vida, y vi dedos gruesos, cubiertos de pelo negro áspero, con uñas amarillentas tan largas que se curvaban hacia adentro, envolviéndose lentamente alrededor de mi tobillo, sin apretar todavía, como si estuviera decidiendo si hacerlo o no. Quise gritar y no pude, la voz simplemente no me salía, como si algo me la hubiera arrebatado del pecho. Miré hacia arriba, siguiendo el brazo cubierto de ese mismo pelo negro que se perdía en la oscuridad debajo del ropero, un brazo que no debería caber ahí, que no debería existir en un espacio tan pequeño, y sin embargo estaba ahí, extendiéndose desde un lugar que mis ojos de niño no lograban entender ni ubicar. Fue justo en ese momento cuando mi hermana abrió la puerta. La mano se retiró de golpe, soltándome el tobillo, y yo me quedé mirando fijamente hacia esa esquina, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de sentir en mi propia piel. Ella pensó que solo estaba viendo algo,
pero yo lo había sentido agarrarme. Hasta el día de hoy, 30 y tantos años después, sigo revisando debajo de cualquier mueble antes de acercarme, sin importar dónde esté. Y aunque mi hermana siempre cuenta la historia con cariño, casi como una anécdota familiar curiosa, para mí nunca fue una anécdota. Fue lo más real y lo más aterrador que me ha pasado en la vida, y probablemente lo seguirá siendo hasta el día en que me muera. Y llegamos al último relato de la noche. Este testimonio nos llegó apenas unas semanas antes de terminar este video, y quien lo compartió pidió que se contara exactamente cómo sucedió, sin cambiar ni un solo detalle, porque según sus propias palabras, necesito que alguien más lo sepa, por si a mí me vuelve a pasar, y esta vez no puedo contarlo. Vivo en una casa que perteneció a mi bisabuela, en un pueblo chico de Salta. La casa tiene un patio grande y al fondo una construcción vieja que en algún momento fue un pequeño depósito de herramientas de campo, que ya casi no usamos porque está muy deteriorada. Hace unos meses, mi hija de 7 años empezó a decirme que en las noches escuchaba que alguien raspaba la pared de su cuarto, que da justamente hacia ese patio trasero. Yo, como cualquier padre, pensé que serían ramas de un árbol movidas por el viento, aunque en realidad no hay ningún árbol tan cerca de esa pared. Una noche decidí quedarme despierto, sentado en el pasillo cerca de su cuarto, para comprobar por mí mismo qué estaba pasando. Cerca de la 1 de la madrugada empecé a escuchar el mismo raspado que mi hija describía, un sonido lento, constante, como uñas gruesas arrastrándose contra el revoque de la pared exterior. Salí al patio con una linterna, y en cuanto puse un pie afuera, sentí ese frío característico del que ya había escuchado hablar a mis propios abuelos cuando yo era chico, contando viejas historias que siempre pensé que eran solo cuentos para asustar niños. Caminé hacia la pared del cuarto de mi hija, siguiendo el sonido, y ahí, pegada casi completamente a la pared, casi fundiéndose con la oscuridad de la noche, vi una mano. No una mano cualquiera, era descomunal, mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado a partir de las historias que había escuchado, cubierta de un pelaje negro, grueso y desordenado, con dedos que parecían tener una articulación extra, moviéndose de una manera que ningún dedo humano podría moverse. Las uñas, gruesas y curvas, amarillentas, dejaban marcas profundas en el revoque de la pared, exactamente a la altura de donde estaba la cabecera de la cama de mi hija. Del otro lado, me quedé paralizado, igual que describen todos los que han pasado por esto, sintiendo que el aire mismo se negaba a entrar en mis pulmones. La mano se detuvo, como si hubiera notado mi presencia, y muy lentamente los dedos se giraron en mi dirección. No tiene ojos, no tiene cara, es solo una mano, y sin embargo sentí con una certeza absoluta que me estaba mirando, que sabía exactamente que yo estaba ahí parado, observándola. Retrocedí despacio hacia la puerta, sin atreverme a correr, por miedo a que correr fuera lo que la hiciera reaccionar. Entré, cerré con doble llave y esa misma noche saqué a mi hija de su cuarto para que durmiera con nosotros. Al día siguiente, revisamos la pared exterior a la luz del día y ahí estaban, bien marcadas, 5 surcos profundos en el revoque, demasiado grandes y demasiado separados entre sí para corresponder a cualquier animal conocido de la zona. Todavía vivimos en esa casa porque no tenemos otro lugar a donde ir, pero desde esa noche mi hija duerme en un cuarto distinto, uno que no da hacia el patio trasero, y ninguno de los dos volvió a acercarse a esa pared después del atardecer. A veces, en las noches muy silenciosas, todavía puedo escuchar, muy lejos, ese mismo raspado constante contra el revoque, y cada vez que lo escucho, lo único que hago es rezar para que se quede del otro lado de esa pared. 15 relatos, 15 personas distintas, de países distintos, con vidas completamente distintas entre sí. Y sin embargo, un patrón que se repite una y otra vez, el frío repentino que no tiene explicación, el silencio absoluto que cae de golpe sobre el lugar, como si el mundo entero contuviera la respiración, y luego esa mano, enorme, cubierta de pelo oscuro,
con uñas largas y amarillentas, apareciendo desde donde menos se la espera. No sabemos qué es exactamente la mano peluda. Si es un espíritu atormentado, una entidad mucho más antigua que cualquier explicación que le hayamos dado, o simplemente algo que nuestra mente colectiva ha construido a partir de generaciones de miedo compartido. Lo que sí sabemos es que de un extremo a otro del continente, en casas, minas, hospitales, cuarteles y hasta en edificios de oficinas recién construidos, hay personas que juran con total convicción haberla visto. Si tú también has tenido una experiencia similar, te invito a contarla en los comentarios. Este canal existe gracias a los relatos que ustedes comparten. Y quién sabe, tal vez tu historia sea la que abra el próximo video. Antes de irte, dale like si llegaste hasta el final. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos reales como estos y activa la campanita para no perderte el próximo video. Y por si acaso, la próxima vez que sientas ese frío repentino sin razón aparente, en un cuarto silencioso, tal vez sea mejor no mirar debajo de la cama. Gracias por acompañarnos en Paranoia Nocturna. Nos vemos en el próximo relato.